Vengo con resentimiento, vengo con odio, vengo con rencor aquí. ¿Qué es lo que yo voy a ministrarle a usted? Pero cuando salgo yo, quiero que todos ustedes estén bien. Fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque quiero imponer carga que yo mismo no puedo sobrellevar. Una persona cargada de la unción de Dios es una persona que se mueve a hacer las cosas aunque nadie más lo quiera hacer. Y la unción provocará que alguien más venga detrás de ti. Pero cuando te miren trabajar. Gracias, Señor. Oh, gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Eres hermoso, Padre. Gracias, bendito Rey. Oh, qué lindo eres, Padre. Aleluya. Eliseo estaba trabajando. Y Elías sabía que hablarle no podía porque no le iba a poner cuidado. Sabía que tocarlo no podía porque no lo iba a atender. Pero le lanzó el manto, que era una señal hecha a aquellas personas que tenían que convertirse en discípulos. Aleluya. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él no dijo, me centro en mi trabajo. Él dijo, espérame un momento. Voy a la casa de mis padres a despedirme y luego vengo yo y te seguiré. Elías le dijo, ¿qué yo tengo contigo? ¿Acaso tengo yo algo contra ti? Ve. Él fue, llevó una yunta de algunos bueyes con su yunta. De la yunta hizo la leña. Y de los bueyes mató los bueyes, los mató y los compartió a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la unción no es para gente egoísta, es para gente dadivosa. Él no se centró en el trabajo y dijo, ay, es que fíjese que estoy arando para sembrar la tierra. Tenemos tiempo de no cosechar como ahora siento que va a cosechar. Porque algunos pretenden decirte que es Dios cuando no es Dios. Si Dios te llama a hacer una obra, tienes que ejecutarla. ¿Por qué? Porque al final de tu obra estará tu recompensa. Y donde pongas tu corazón, ahí estará tu tesoro. Si lo pones en las cosas de la tierra, en la tierra estará tu tesoro. Y recibirá la cosecha de lo que sembraste en la tierra. Pero cuando trabajas para el rey, vives para el rey, te mueves en lo del rey cosecharás, del rey recibirás, oh, la bendición que tú necesitas y un poco más. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La unción no es para tacaños, ¿sabía usted eso? Porque si no soy tacaño y quiero unción, ¿cómo voy a pretender que otro pueda ser receptor o canal? Alguien que reciba de lo que yo puedo tener. Bendito es el nombre del Señor. Ni siquiera quiero compartirla. ¿Por qué? Porque soy tacaño. La unción no es para tacaño. La unción es para gente que aunque no tenga el deseo de hacer las cosas, se levanta en el nombre glorioso del Señor. Porque sabe que su trabajo es para el Dios de los dioses. Es para el Rey de reyes. Y es para el Señor de señores. Oh, cuántos alaban su nombre esta noche, porque pueden decir, yo trabajo para el rey y no para el hombre. Y yo trabajo para el rey y no para el hombre. Lo curioso de todo esto es que cuando trabajas para el rey, de una o de otra manera, vas a agradar también al hombre. Aleluya. ¡Vive el Rey! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias. Porque hay algunos que dicen que están agradando al rey y se pasan llevando con el pecho cualquiera. Santo. Porque están alabando al rey. Mentirosos. Una persona que se pasa llevando con el pecho cualquiera, esa persona ha oído de unción. Tiene el conocimiento tal vez de la unción, pero no es el recipiente donde está la unción. El vaso, el frasco tiene que estar limpio. Amén. Aleluya. Aleluya. Y tiene que ser moldeado de acuerdo a la unción. Aleluya. ¿Cuánto quiere la unción? Amén. Hay un precio que pagar por la unción. Amén, amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias. Porque si quiero la unción,
entonces tengo que querer también pagar el precio por la unción. Gracias, Señor. Usted cuando va a la tienda le dice a las personas, mire, regáleme unas 18 libras de carne, por favor, unos 18 kilos de carne. Y le dicen a la tienda, eso quería, ¿cuánto más quiere que le regale? O tiene que llevar algo, precio o dinero para poder intercambiarlo y entonces le dé lo que usted necesita o requiere. Aleluya. No entiendo por qué en ocasiones queremos pagar el precio por lo terrenal, pero por lo espiritual no. ¡Uy! Dios reprenda al diablo. Sí, porque algunos no quieren pagar el precio, no se quieren meter a la cueva del lobo. Porque muchas veces Dios nos va a mandar a la cueva de los lobos. ¿Por qué usted dice esto, hermano? Antes que Elías y Eliseo estuviesen hablando de esto, dice que venían de Gilgal. Dice que le dijo a Elías, quédate aquí, porque yo tengo que ir a Betel. Y le dice, vive tu alma, y vive Jehová, que yo no te dejaré. Ahora, si usted se da cuenta, Eliseo no vino para decir que Elías le dijera, haz unos 18 milagros ahorita, Eliseo. Él venía a servir a Elías. Ahora, nosotros no queremos servir a ningún hombre. Porque como es a Dios el que tengo que servir, no queremos servir a ningún hombre. Pura mentira del diablo, hermano. Así es. Gracias, Señor. Porque el que quiere la unción tiene primero que trabajar en servicio. ¿Para qué? Para agenciarse también de la unción. Hermano, y usted por qué solvencia dice esto. Hermano, lo que hoy usted mire y lo que hoy usted en ocasiones ha recibido, ¿sabe cómo empezó? Cargándole la chaqueta a mi pastor, cargándole la Biblia a mi pastor. Así comencé yo. Y lo digo con todo gozo y con todo amor. Y mi pastor en ocasiones me dice, ya no, hermano Tommy. Yo le digo, no deje de que yo pierda la bendición, quiero seguir sirviendo. Le dice usted, ya no, hermano Tommy, ¿quién soy yo? Usted es mi pastor, yo tengo que servir. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Hermano Tommy, que lo haga alguien más. Discúlpeme, pastor. Así comencé. Y si Dios me lo permite, aún así quiero terminar. Quiero seguir sirviéndole, pastor. Hoy cuando salgo en ocasiones con mi pastor, que pocas veces salgo, ¿por qué? Porque él anda en un lugar y yo ando en otro. Le dice, hermano Tommy, ayúdame a servir, pero yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes. No de la misma manera, sino que lo poco que he aprendido lo pongo siempre al servicio de Dios. Las primeras palabras que yo escuché con mi pastor, la primera vez que yo salí, me dijo, un día que íbamos a llegar a un lugar que estaba bien tremendo, bien duro ese lugar. Me dijo, hermano Tommy, cuando yo esté predicando, usted va a estar clamando. Yo desde que llegué me puse a clamar. Y venía la predicación y yo estaba clamando. Y yo estaba clamando y yo le decía a Dios, Señor, usa tu siervo, usa tu siervo, usa tu siervo, Señor. Rompemos las cadenas. Yo podía ver cómo en ocasiones venían demonios a querer robar la bendición y a querer opacar a mi pastor. Pero ahí tenía el Señor la espada del Espíritu, la palabra. Y yo empezaba a pelear, y yo empezaba a pelear. ¿Para qué? Para que mi pastor pudiera dar libremente lo que Dios quería que diera. Pero para eso tiene que haber también Eliseos anhelando la unción del Dios Todopoderoso. Eliseos esperando su tiempo, trabajando para la gloria del Señor, mientras que su tiempo se llega. ¡Vive! ¡Aleluya! ¿Sabe lo que yo tuve que hacer en ocasiones? Le decía a Dios, Señor, gracias porque tú me miraste a pesar de cómo yo era. Me recuerdo que al principio mi pastor me sacaba. Me decía, hermano Tommy, vamos ahora a una actividad. Pero hubieron ocasiones que no me dijo nada. Yo anhelaba andar con mi pastor sirviéndole. Y de paso gozándome por lo que el Señor hacía. Gracias, Jesús. Porque Dios es fiel. Amén. Usted trabaja y el gozo del Señor viene sobre usted. ¡Aleluya! Cuando yo estaba ahí había ocasiones que no me decía nada.
Y recuerdo que en ocasiones los últimos 50 quetzales yo cargaba en la bolsa. En ocasiones, no sé cómo lo va a tomar usted, pero le decía, pastor, fíjese que sentí en mi corazón y le echarle un poco de gasolina al carro para que usted vaya a predicar. Y el pastor me decía, sí, no, hermano, está bien, gloria a Dios, hermano. El pastor de repente no tenía ni un centavo para movilizarse en ese momento. Yo aparecía con los 50 quetzales, aunque yo dijera me voy a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque sabía que dando los 50 quetzales yo automáticamente estaba apuntado. Aleluya. Y el pastor decía, vamos, hermano, también, está bien, vamos. Y ahí iba, y aparentemente yo me quedaba sin tomarme ni una sola soda en todo el mes. Pero esos meses era cuando más sodas tomaba, era cuando más comía, era cuando más miraba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque lo que daba, lo daba con todo mi corazón. Y el Señor miraba el anhelo de mi corazón de querer seguir aprendiendo a la par de los siervos del Señor. Algo que es interesante, mientras estaba yo hincado orando, en ocasiones levantaba yo una ceja, le abría un ojo y le decía yo al Señor, Señor, yo de esa unción quiero, yo de esa unción quiero, yo de esa unción quiero. Y ¿sabe qué? No pasó un año y yo ya andaba predicando para la gloria del Señor. Mi pastora allá tiene personas que él puede delegar con 24, con 30 años de ministerio, pero él empezó a decirme, vaya usted, hermano Antonio. Yo le dije, no, pastor, no estoy preparado. Y él me dijo, si viene Cristo, se va o se queda. Y yo le dije, pastor, yo me voy. Si está preparado para irse con Cristo, está preparado para predicar también. Vaya y haga lo que Dios quiera que haga. Y así empezamos para la gloria del Señor. Y ahora donde nos paramos, el diablo tiembla y huye, porque la gloria del Señor está entre nosotros. Aleluya. Yo lo que te hablo no son cuentos, ni es lo que alguien me contó, ni lo que oí en algún lugar. Vive el Rey, aleluya. Lo que te hablo lo he vivido para la gloria del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sé lo que es estar en la par de un siervo. Sé lo que es pelear noches enteras a favor de un pastor. Yo sé lo que es luchar. Un día me dijo el Señor, mi siervo está triste y oprimido. ¿Quién se levantará? Le dije yo esta noche, yo, Señor, si me toca que morir aquí en contra del enemigo a causa de que mi pastor siga, yo voy a morir. Pero tu obra seguirá, Señor. He vivido luchas tremendas a favor de los siervos y no me pesa. ¿Sabe por qué? Porque trabajo para el Rey y ellos son siervos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Fácil es decir, yo quiero la unción, pero qué difícil demostrarle a Dios que en realidad la quiero. Para algunos es difícil cuando han perdido su enfoque, cuando toman la palabra ministro para engrandecerse y para hacer de menos a otro, no sabiendo que el centro de la palabra ministro es servidor. Así es. Es siervo, y el siervo es el que hace la obra de su Señor.